La enseñanza de hoy, déjenme hacer una breve oración, hermanos, por favor, para encomendarnos al Señor y pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos saben que cuando venimos a la iglesia, hermano, el Señor Jesucristo está con nosotros en medio del culto? Sí, Él está con nosotros y Él es espíritu, la Biblia nos enseña, y todo lugar donde se invoca su nombre dice que Él está ahí presente. Entonces el Señor está aquí con nosotros, así que por eso siempre se le pide a la iglesia reverencia, que estén ahí al pendiente, porque tú no sabes si está a tu lado, pero de que está con nosotros, está con nosotros. Amén. Entonces, Él es el que está examinando lo que estamos haciendo aquí dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Así que encomendémonos a Él y pidámosle al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, hermanos. Padre, gracias te damos nuevamente por este tiempo que nos permites. Este es el día, Señor, que nosotros, tu iglesia, apartamos para ti. Es el día del Señor, tú eres nuestro Señor, Padre. Y nosotros nos reunimos con el fin de venir a alabarte, de venir a adorarte, Señor, y después de venir a escuchar tu palabra. Señor, te pido, Padre, que tú pongas esa paz en nuestro corazón, para que nuestra carne no inquiete nuestra alma, Señor, de tal manera que a veces se desespere y quiera salir rápido, sino que tu Espíritu Santo venga a traer esa paz que solamente tú puedes dar a nuestra alma. Habla a nuestro corazón, Señor. Permítenos poder recibir tu palabra que tienes para nosotros en este día, y permítenos, Señor, poder recibirla con gozo, con mansedumbre. Habla a nuestro corazón, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y Padre, te ruego que tú sigas despertando nuestra conciencia cada día, mi Dios, con más prisa, Padre, para poder nosotros seguir creciendo en el temor tuyo y seguir caminando, Señor, en esa santidad que tú quieres ver en nosotros como iglesia. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Úsame, Padre Celestial, para dar tu palabra, y usa a mis hermanos que estarán dando tu palabra a los diferentes grupos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar inicio, hermanos. Ya como ustedes saben, estamos iniciando una nueva serie. Quiero poner primero una base para poder luego de ahí agarrarnos hacia algunos temas que son temas bien prácticos, pero que son de suma importancia, hermanos, y poder pedirle a Dios, que es parte de lo que hay en mi corazón como pastor, juntamente con todos y cada uno de nosotros, esforzarnos para vivir, para ser una iglesia que practiquemos la verdad, hermanos. Una iglesia que verdaderamente estemos deseosos cada día de obedecer más y más a Dios en nuestras vidas, hermano, porque es triste, pero realmente hay estadísticas grandes de comportamientos anticristianos que se ven dentro de casa, fuera de casa, en trabajos y aún dentro de iglesia, hermano. Es inevitable el poder ver a veces comportamientos que no son de Dios, que no son dignos de una persona que se diga ser cristiana, y que por falta de temor de Dios en nuestro corazón, hermano, podemos estar en una zona de mucho riesgo, en una zona donde la paciencia de Dios está siendo agotada, está siendo llevada hasta el máximo. Sí, y aunque Dios es lento para la ira, dice la Biblia, y es grande en misericordia, tenemos que saber, hermano, que Dios sí se aira de nosotros. Él sí se enoja con nosotros cuando nosotros no queremos caminar como debemos de caminar, y eso puede generar que nosotros estemos en la mira de Dios, a punto de ser disciplinados, en algunos casos incluso, hermano, a punto de ser cortados de esta tierra. Desgraciadamente, a través de la Biblia vemos casos de personas que Dios les llegó a dar la oportunidad para que se arrepintieran, no se quisieron arrepentir, y en algunos casos Él si les decimos que le bajen un poquito allá, porque parece sonido de la calle, oigan. Entonces Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, hermano. La iglesia de Laodicea, dice que ahí había una mujer que se decía profetisa, y esta mujer estaba enseñando y estaba seduciendo a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y los estaba llevando a fornicar, hermanos. Entonces estaba hablando palabra en el nombre de Dios, y la identificó el Señor, y dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, y no ha querido arrepentirse de su fornicación. Y luego dice: por tanto, he aquí, yo la arrojo en cama. Entonces, cuando usa el Señor esa palabra cama en el Nuevo Testamento, que es la palabra cline, tiene dos funciones. Una de ellas es enfermedad, la otra de ellas es la muerte.
En el caso de Salomón, vemos a través de la Biblia cómo Salomón, sí, en su última etapa de vida, cómo murió en su necedad, después de ser un hombre de los más sabios de todas las épocas, murió de una manera pues no glorificando a Dios, una manera que no glorificaba a Dios. Sansón, de igual forma, después de abusar de la gracia de Dios, cómo llegó el punto donde colmó la paciencia de Dios y permitió que fuera entregado a manos de sus enemigos, de tal forma que le sacaron los ojos, se burlaron de él, lo pusieron en medio de un estadio, un areópago en el cual había miles y miles de gente y todos burlándose de él. Todavía sacaron al dios de los filisteos, a Dagón, lo pusieron frente a él y burlándose de él, burlándose de Dios, estaban ahí jugando con él, y llegó el momento donde se tuvo que él suicidar prácticamente, juntamente con toda esa gente que había en ese lugar en aquel tiempo. Entonces, Dios es un Dios de amor, y eso lo conocemos. Mucha parte de la iglesia conoce a nuestro Dios como un Dios de amor. Esa parte es muy buena conocerla, porque esa parte es la que nos acerca y nos ayuda para poder tener una confianza continua en Dios, para poder venir a Él y saber que Él no nos va a echar fuera, aun que lleguemos a un momento donde fallemos, saber que Él siempre va a estar ayudándonos de alguna forma, pero Él quiere ver actitudes correctas en nuestra vida. Pero también por el otro lado vemos que es un Dios que también castiga. Hay mucha gente que dice que Dios no castiga y necesitan leer un poquito más la Biblia, porque precisamente por falta del conocimiento, la Biblia dice que el pueblo viene a perecer, hermanos. Desgraciadamente, cuando las disciplinas, los castigos de Dios vienen sobre la vida de la gente, entonces por no conocer que sí Dios puede castigar, entonces de la misma manera como los padres castigan a sus hijos, por no conocer esa parte, a veces la gente se desenfrena. Vamos a estar viendo en esta ocasión, vamos a hablar acerca de parte de lo que es la omnisciencia de Dios. Aparte de eso, que tú y yo podamos aprender, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero que podamos entender, que podamos ser conscientes, hermano, que podamos meditar en que delante de Dios, hermano, estamos desnudos en todos los sentidos. Nuestra alma delante de Dios está abierta. Él conoce todo de nosotros, hermano. Y conociendo esta parte, pero no solamente conociéndola, pero arraigándola en nuestro corazón, nos va a ayudar muchísimo para que nosotros temamos, hermano. Y cuando llegue el momento donde de repente emprendamos caminos de muerte, meditemos antes de seguir adelante, de seguir avanzando. Fíjense, el capítulo 7, versículo 7 de Romanos, que he estado meditando mucho sobre esta parte. Siempre tratamos de abundar lo más que se pueda en relación a lo que es la exposición de la temática domingo a domingo, miércoles a viernes, y quiero adelantarles un poquito nada más. Esto es un anuncio que todavía no lo empezamos a dar, pero los días miércoles, hermano, normalmente los días miércoles estamos tocando temas, tratando doctrinas como salvación. Viene ahorita una doctrina que son señales antes de la venida de Cristo, que va a entrar ahorita ya próximamente. Pero también los días miércoles vamos a comenzar a meter temas familiares, hermano, temas para padres, temas para matrimonios, así que, y temas también para solteros, temas para jóvenes. Vamos a estar tomando un miércoles para temas doctrinales y un miércoles para temas hacia la familia, y esto hablando en familia en general. Entonces, para que vengan, hermanos, porque existe esa preocupación, ¿no? Que como iglesia hay tantas cosas que se necesitan enseñar a la iglesia, hermano, que a veces uno quisiera poder tenerlos aquí a lo mejor unas 8 horas cada domingo y poderlos tener aquí sentados. Y hermanos, vayan a comer, regrésense para poderles dar más palabra, porque la verdad hay mucha necesidad de conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Hay mucha necesidad de conocimiento de la palabra de Dios, y a veces está uno un poco limitado por el tiempo, ¿verdad? Y más que me agarro a veces luego platicando con ustedes, pues ya se pasan 10, 15 minutos y sigue la introducción. Pero vamos a comenzar a hacer eso, hermanos. Entonces, para que lo tengan entre su itinerario y vengan a capacitarse, hermanos. Si tú no tienes todavía hijos, pues ven, porque es importante que sepas cómo se lidia con los hijos. Si todavía no estás casado, ven antes de que te cases para que al rato no te estés lamentando, ¿sí? Y si ya estás casado, pues ven para que aprendas lo que Dios dice en cuanto al matrimonio
y por qué tenemos que echarle ganas para que siga perdurando el matrimonio y honrando a la familia como Dios la honra. Amén. Capítulo 7 de Romanos, fíjense esto, hermanos, y esta es una de las razones por las cuales tratamos siempre de arrojar lo más que se pueda en cuanto a palabra desde el púlpito sobre el corazón de la gente. Y dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Y fíjate esto, pues yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Sí? ¿A qué ley se refiere? A la palabra de Dios, ¿ok? A la ley de Dios. Yo no conocí el pecado, ¿qué dice? Sino por la ley. Entonces, a la hora de estar predicando la palabra, hermano, hay un objetivo de despertar nuestra conciencia. Les decía la semana pasada, no es como cuando hay una herida y alguien viene y arroja un puño de sal hacia la herida. Entonces, es parte de la función de la palabra, porque cuando viene la palabra de Dios al alma de nosotros, empieza a generar esa reacción, y eso es bueno. Es bueno porque eso nos permite ver que nuestra conciencia está siendo despertada. Dice el versículo 7 ahí mismo, la siguiente porción: porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere, ¿qué? No codiciarás. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿qué dice? Está muerto. O sea, cuando no hay palabra, la gente vive prácticamente, sí, en sus pecados, viven en un estado de pecado. Por eso es la importancia de la palabra de Dios predicada desde los púlpitos, porque la palabra de Dios es la que empieza a hacer que el pecado viva y agarre fuerza y nos demos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Entonces dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está como, está muerto, o sea que está ahí está presente, pero no surge. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, ¿qué? Revivió. Y dice, y yo morí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando viene el pecado, hermano, nos damos cuenta y decimos, ¿a poco estoy haciendo eso? ¿A poco sí? Porque la misma palabra produce esa reacción en nosotros, en nuestra alma, y es lo que debe de producir. Tiene que movernos de tal forma que nosotros no nos adormezcamos, porque la conciencia, hermanos, la conciencia del creyente puede cauterizarse. Miren, vamos a ver en Primera de Timoteo, déjame ver cómo la conciencia se puede cauterizar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y cauterizar es que se puede encallecer, esa es la idea de la palabra cauterizar, que se encallece, le sale un callo, como que crea, produce una protección alrededor de ella, de tal forma que ya la gente llega al punto donde ya no siente. Y esto es parte de lo que está pasando hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué? Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, la conciencia, por la hipocresía de mentirosos. Y ese es uno de los temas que vamos a estar viendo a través de esta serie, de la hipocresía que se vive en la vida de mucha gente, hermanos. ¿Sí? ¿Y que para qué es esto? Pues para que, si estamos comportándonos de esta manera, hermano, reflexionemos, recapacitemos y cambiemos, porque a veces la gente tiene la tendencia, hermano, de cuidarse de todo mundo, se cuida del hermano, que el hermano no se dé cuenta, que la hermana no se dé cuenta, pero de quien nos debemos de cuidar, hermano, se ha perdido el temor de Dios. Mucha gente vive sin temor de Dios y le preocupa más el qué dirán, si la gente, que el qué dirá Dios. Entonces nos olvidamos de una cosa: delante de los ojos de Dios, hermano, todos estamos abiertos, desnudos, estamos desvestidos espiritualmente. Dios conoce todo de nosotros. Entonces, esa es la base que yo quiero establecer. Lo primero que vimos la semana pasada acerca de la importancia de poner en práctica. Segundo lugar, hermano, tener entendido
que verdaderamente lo guardemos en nuestro corazón, se nos grabe. Yo deseo de todo nuestro corazón, de todo mi corazón, que se impregne en nuestra mente, que se impregne, que no se borre, porque esto nos va a evitar de no andar haciendo cosas, poniendo en riesgo nuestra vida, ¿sí? Poniendo en riesgo pisoteando la sangre de Cristo, burlándonos del cristianismo, hermano, porque podemos dar mal testimonio. Y hay personas que creen, hermano, que dentro de la vida cristiana, con esa doctrina de el libertinaje, que agarran la gracia como para ocasión a la carne, creen que pueden hacer lo que quieran y andan haciendo, hermano, un tropezadero por todos lados. Y la Biblia habla, tiene advertencias, hermano, de aquella gente que está sirviendo de tropiezo para la gente. Ahora, esto es algo que tú y yo tenemos que analizar, porque te garantizo que a través de lo que vamos a venir aprendiendo, a través de esta serie, nos vamos a dar cuenta que algunos de nosotros tenemos áreas que necesitamos proteger. Algunos, su mente está es muy malvada, su mente. Desean malas cosas para la gente. Otros les gusta mucho la murmuración, creyendo que cuando se ponen a murmurar Dios no los escucha. Algunos otros les encanta el chisme. Son buenos para estar de chismosos. Algunos otros, hermano, siguen haciendo cosas que son del desagrado de Dios, robando, haciendo cosas de todo tipo. Y nosotros tenemos que reflexionar, hermano, porque delante de Dios, hermano, nuestros caminos son conocidos a cabalidad. No hay nada que Dios no conozca de nosotros. Amén, hermanos. Dios conoce las intenciones de los corazones. Tú y yo estamos aquí sentados, y aquí en medio de nosotros puede haber personas que incluso tienen cosas en contra de otra persona, pero delante de la gente no lo reconocen, pero Dios lo sabe. Dios lo ve, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Y el problema, hermano, es que nuestra conciencia se está durmiendo, está dormida, está cauterizada, o qué es lo que está pasando. Porque mucha gente, aún con conocimiento de la palabra de Dios, parece ser que no tiene temor de Dios, no le temen a Dios, quieren engañar a Dios, queremos engañar a Dios, queremos jugar con Dios, pensamos que Dios quizá cuando estamos pecando voltea su rostro y no los ve, pensamos que Dios no escucha nuestras palabras, pensamos que Dios no entiende nuestros pensamientos, y estamos muy equivocados, hermano. Tiene que haber temor de Dios en la vida de nosotros como cristianos. Delante de Dios, hermano, estamos abiertos, estamos desnudos. Capítulo 4, versículo 13, porque te garantizo que Dios nos va a hablar a través de esto a todos, y me atrevo a pensar que a todos nos va a hablar, porque a veces dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí lo sabe, porque Él escudriña lo más íntimo de los corazones. Él sabe cuando se está predicando desde aquí y la gente está renegando de la palabra, están rechazándola. Hay gente que incluso llega a la iglesia, hermano, pero viene y está su cuerpo nada más ahí sentado, pero no están escuchando la palabra de Dios. Cierran sus oídos, no la están cerrando a lo que se está hablando, la están cerrando a la palabra de Dios, hermano. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, venimos para escuchar la palabra de Dios, amén. Venimos a alabar ¿a quién? A Dios. Hablando con el hermano Víctor, que es uno de los ancianos jóvenes de la iglesia, que es el líder de los jóvenes en general, me decía él algo que me gustó mucho. Dice, cuando yo tengo la oportunidad de predicar, dice, hay algo que Dios me enseñó, y Dios siempre nos da cosas, ¿verdad? Semillas que pone en nuestro corazón y que ahí están presentes, están vivas en el corazón de uno como siervo. Me decía él, y una de las cosas que el Señor me mostró es que cuando yo predico, y eso fue lo que me dijo, el Señor me dijo que Él iba a estar presente, escuchando lo que yo hablo. Pero no solamente está presente escuchando lo que yo hablo, sino está presente viendo cómo nos estamos comportando, hermano. Está al lado de nosotros. Venimos a la iglesia porque necesitamos ser transformados día con día, pero a veces salimos de la iglesia, hermano, y salimos cargando todavía nuestro bulto de pecados, cargando todavía nuestro bulto con malos comportamientos, nuestro bulto de malos pensamientos. Salimos de la iglesia, llegamos a la casa, nos quitamos el traje de cristianos, la máscara de cristiano, la arrojamos por un lado y vámonos, y empezamos a hacer y deshacer. Eso es parte de lo que sucede mucho dentro de iglesias. Ahora, iglesias que de plano ya están completamente corruptas y desenfrenadas, donde se reúnen y ya abiertamente y públicamente ponen su música mundana, se ponen a bailar, se ponen a tomar, y los demás cristianos ven y dicen, aquí sí permiten esto, pero es que eso no es de Dios, hermano. La Biblia nos enseña claramente salir del medio de ellos
y no toquen lo inmundo. Y tú y yo tenemos que saber que sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Mucha gente está buscando ese tipo de organizaciones que no se les puede llamar iglesias, organizaciones donde a la gente les den prácticamente tarjeta de libertinaje abierto, ¿sí? Pagando sus indulgencias, nada más con tal de complacer un poquito su pecado y que sigan viviendo como siguen viviendo en su vida natural, hermano. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo tenemos que ir cambiando, hermano, ir siendo diferentes, amén. Y ese diferente no está basado en la manera o el comportamiento de otras personas, porque hay gente que son muy hábiles para echarle la culpa a los demás, ¿sí? O sea que todavía está como la persona amargada, ¿sí? Dice la Biblia, tener cuidado, no sea que alguna raíz de amargura brote en nuestro corazón y por ella dejes de alcanzar la gracia de Dios y os estorbe, ¿verdad? Y dice, y también dice, y por ella muchos sean contaminados. Mucha gente amargada dentro de la iglesia dice, es que tú estás mal, y quieren amargar el corazón de la demás gente, quieren podrir el corazón de la demás gente. Todo eso vamos a estar hablando a través de esta serie, hermano. Y te garantizo que Dios va a regular muchas áreas de nuestra vida, si queremos seguir cada día siendo mejores para Dios, no para el hombre, para Dios, hermano. Porque el que nos debe de preocupar cómo estamos delante de Él es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que Él vive en nuestro corazón y Él anda con nosotros donde quiera que andamos, hermano. Él está ahí. Amén. Dios quiera que cuando agarremos el teléfono y empecemos con chismes, sintamos su presencia a un lado, viéndonos ahí, sí, oyendo las murmuraciones, oyendo los chismes, viendo nuestros pensamientos del corazón, nuestras intenciones cuando queremos ir a hacer algo malo, cuando lo empezamos con nuestra necedad caminando en caminos de muerte y que ya vamos caminando por ello, que Dios ponga a un ángel como se lo puso aquel burro de Balaam, perdón, al profeta Balaam. Bueno, pues también al burro se lo puso, porque iba montado en su asno, ¿verdad? Se le puso un ángel al frente y ni aún así, y Dios tuvo que usar a aquel burro para hablarle a Balaam, decirle, ¿qué acaso he hecho así contigo? ¿Acostumbro a hacer esto contigo? Y todavía Balaam ahí alegando con el burro. Y le dice todavía, cuando el ángel abrió los ojos y vio Balaam aquel ángel puesto enfrente con la espada allá desvainada, le dice, si el burro no se hubiera hecho a un lado, ahorita el que estuviera muerto serías tú. La gente, hermano, cree que podemos jugar con Dios. No podemos, hermano. Tiene que haber temor en nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Fíjate lo que dice esta palabra, hermano. ¿Ya están ahí? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. Repite conmigo, por favor, esto, hermano. Todas las cosas que yo hago están desnudas, abiertas a los ojos de Dios, que un día le voy a dar cuentas. Están abiertas a sus ojos, hermano. No creamos que a Dios lo podemos vacilar. No. Dice la Biblia, hablando de los últimos tiempos, Pablo le decía a Timoteo, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, pero en hombres entran también mujeres. Y una de las cosas que Pablo le decía, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad. Hermano, muchas veces la gente busca cuidarlo de afuera, pero por dentro, hermano, están llenos de rapacidad. Están llenos de odio, están llenos de ira, están llenos de maldad. Y piensan que Dios no se da cuenta de esas cosas. Quieren dañar a la gente, se gozan cuando le pasa algo malo, incluso a los mismos hermanos, hermano. Se gozan, qué bueno que le pasó y ojalá le pase mal. Y están a la expectativa a ver a qué horas le sucede una desgracia a alguien. Hay gente cristiana, hermano, o que se dice ser cristiana, que de esa manera se comporta. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo ve y Dios sabe cómo tú y yo caminamos. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos que el corazón es, ¿cómo es? Engañoso y ¿qué más? Y perverso, perverso, hermano. Porque a veces somos bien buenos para autojustificarnos, ¿sí? Es que yo tengo razón para estar enojado. La Biblia dice, enójate, escucha, pero no peques. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no lo lleves al siguiente día. Y hay quienes lo traen cargando meses, años.
¿sí? Y está el enojo ahí presente. ¿Tú crees que ese corazón, con esa actitud, Dios está escuchando sus oraciones? No, estás desgastando tiempo. Tus oraciones son vanas. ¿Por qué? Porque no has apartado ese enojo de tu corazón. Y sabes una cosa, la Biblia dice que en la ira o en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tú te sientes Dios. Tú crees que haces a un lado a Dios de su trono y tú crees que tú eres el que puedes dar el juicio contra esa persona. No, tú y yo no somos nada. Somos unos miserables gusanos hechos de polvo. Y que por cierto vamos a regresar a lo mismo, a gusanos y a polvo. Sí sabes, ¿no? Eso no es nada, no es nada del otro mundo. Cuando un cuerpo ya está muerto, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Se agusana. ¿Y luego qué va a pasar con ese cuerpo? Se va a hacer polvo, se va a pulverizar. Así vamos a terminar. Eso es lo que somos en realidad. Gracias a Dios por Jesucristo, porque hoy Él nos ha dado un valor. Dice la Biblia que Él tomó a lo más vil y lo menospreciado del mundo, hermano. Tomó lo que no era, lo necio del mundo, lo débil del mundo, hermano. Ahora sí, gracias a Dios, lo que menospreciaba a la gente, ahora tiene un precio, la sangre de Cristo. Lo que era vil, hermano, ante los ojos del mundo, ahora se ha hecho algo delante de los ojos de nuestro Dios. Lo que no tenía valor viene a tomar valor. Los necios se tienen que volver sabios, porque no es automático esto. Qué bueno fuera de que ya Dios nos sacó de la necedad, ya somos sabios. No, la Biblia dice que Cristo crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. El sabio teme a Dios, hermano, porque es el principio de la sabiduría. Dice uno, esto que estoy haciendo no está bien. No lo abraces, no lo excuses, no lo quieras tapar. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Eso le va a pasar porque están encubriendo o queremos encubrir cosas que hay en nuestro corazón. Y Dios, hermano, no le agrada eso. Con Dios tenemos que ser bien transparentes, hermano. Lo que sea que haya en nuestras vidas de mal, hay que presentarnos delante de Él, así abiertos, hermano. Señor, tú conoces esto de mí, yo no te lo quiero ocultar a ti, Señor. Líbrame, decía el salmista David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de esos pecados, porque hay pecados, hermano, que están ahí ocultos y que aparte de que están ocultos, algunos de ellos todavía los quieren ocultar. Fíjate en el Salmo 19:2, hermano. Porque somos buenos para entender los errores de la demás gente, ¿verdad? Finísimos somos. Somos buenísimos críticos. Que podemos ver, como decía nuestro Señor Jesucristo, la paja del ojo de nuestros hermanos, pero la bigota que tenemos en nuestro propio ojo, no la vemos. No la vemos. Porque mira, la gente que se comporta de esa manera, hermano, está cayendo en una actitud de hipocresía precisamente. Está actuando. Lo primero que tiene que uno ver es ver hacia adentro. ¿Cómo estoy caminando? Con temor de Dios, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo está mi vida? ¿De verdad me siento digno para poder criticar la vida de esa persona? ¿Me siento verdaderamente santo? ¿Me siento impecable? ¿Me siento con las herramientas y las bases para criticar la vida de esa persona que está fallando? ¿Me siento capaz de hacerlo? Fíjate lo que dice el salmista David, versículo 12 del 19. ¿Quién podrá entender, qué dice? Sus propios errores. Y luego dice él, líbrame de los que me son ocultos. Porque los que sí sabemos, hermano, y que no están ocultos, es mejor que tú y yo nos libremos de ellos. Porque si no nos libramos de esos que sí sabemos que están ahí, entonces esto es como aquella gente que es atea, hermana. La Biblia habla del necio en el capítulo 14 de Salmos y dice ahí cómo se comporta el necio. Versículo 1, ¿ya están? Fíjate, dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Se han corrompido. ¿Y sabes qué es corromperse, hermano? Que se va uno pudriendo por dentro. Se va uno echando a perder por dentro. Se está uno deshaciendo por dentro. Está enfermo por dentro. Se han corrompido. Hacen obras como abominables. No hay quien haga el bien. Así se comporta la gente que es atea. Y el cristiano, hermano, muchas veces entra en su comportamiento del ateo.
quiere caminar como si Dios no existiera, quiere caminar como que Dios no nos ve, quiere caminar como si uno mismo fuera el Dios de su propio universo. Pero tú y yo, hermano, tenemos que aprender a tener temor de Dios, porque delante de Dios, hermano, estamos abiertos, desnudos delante de Él. No hay cosa alguna que Dios no conozca de nosotros. Salmo 86, versículo 15, dice este pasaje, hermano. Grabémonoslo bien, hermano, porque de verdad necesitamos mucho de poder impregnar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque esa es la que nos va a estar frenando, ¿sí? Porque cuando venga el momento donde el pecado viva en nosotros, la palabra de Dios lo va a tapar cuando lo ponemos en práctica. Amén, cuando corregimos. Dice capítulo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Y lo que dice? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En el Salmo 103, versículo 8, vuelve a repetir: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. En el Salmo 145, 8, vuelve a repetirse: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Repite conmigo, hermano: Dios es lento para la ira. Y eso no quiere decir, hermano, que Dios no va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Amén. No podemos escaparnos de Él, hermano. ¿A dónde vamos a huir? Nosotros a veces queremos jugarle al inocente. Vivimos dentro del todo donde estamos, está Dios presente, hermano. No todo lo que vemos es Dios, pero en todo lugar está Dios, hermano. ¿Sí? Y no se diga en nosotros la iglesia, que hemos sido redimidos con su sangre. El Espíritu de Dios vive en nosotros, así que donde quiera que tú y yo andemos, hermano, es permanente su presencia en nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, no hay lugar alguno donde tú y yo podamos irnos que Dios no esté. La gente que no tiene conocimiento de Dios busca a Dios a través de las piedras, a través de las imágenes, aún en la naturaleza, a través de los mismos animales. Hay mucha gente que endiosa todo eso, hermano, y los ven como si fuera Dios. Pero Dios, hermano, Dios no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice: Dios es espíritu, ¿verdad? Y un espíritu no se ve, pero nosotros sabemos que está con nosotros y que está en nosotros. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 17, hermano. Cuando Pablo fue para allá a predicar a la zona de Atenas, Hechos capítulo 17, pasó por ahí, andaba paseándose y se metió a ver los templos que había en ese lugar. Y dice el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos ¿de qué? De hombres, humanas. Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Ahora tú y yo, hermanos, somos el templo de Dios, pero acuérdate, quien nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿quién fue? Dios. Él sí habita en templos como nosotros. Nosotros somos hoy el templo donde el Espíritu Santo vive. En el libro de 1 Corintios 3:16 dice eso: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu vive en ustedes? Que el Espíritu mora en vosotros. Entonces Él no habita en templos hechos de mano, como si necesitase cosa alguna. Fíjate, versículo 25. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, ¿qué dice? No está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él todo el tiempo andamos donde Él está, hermano. No hay lugar alguno donde Dios no esté. Eso es la omnipresencia de Dios. Eso significa que Dios está en todo lugar, hermano. En todo lugar. Si bien es cierto que no en todo lugar se manifiesta de las mismas maneras, pero Dios está en todo lugar. Allá cuando estabas en el baile, ¿verdad que hasta allá sentías cómo el Señor redarguía con su Espíritu Santo tu alma y te hacía saber que lo que estabas haciendo no estaba bien? O si es que incluso sigues metiéndote a esos antros de mala muerte, y te lo garantizo que ahí dentro, si eres hijo de Dios, no creo yo que te sientas parte de ese ambiente. No creo yo que te sientas parte de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros te va a hacer sentir que lo que estás haciendo no está bien, si eres verdaderamente hijo de Dios. Porque debemos de entender que en medio de la iglesia cristiana, hablando en términos general, hay mucha gente que no es salva, hermanos. Y es posible dentro de los mismos que estamos aquí dentro de la iglesia. Mucha gente que no es salva, que necesitamos ver por qué razón, porque es parte de lo que tenemos que tener como conciencia de que Dios está en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Eso genera temor en nuestro corazón. Y como hay temor en nuestro corazón, nos ayuda para poder caminar de mejor manera, teniendo cuidado de cada paso que vamos dando, porque de ello vamos a dar cuentas un día. El salmista David en el Salmo 139, miren, vengan para acá por favor. Entonces, delante de Dios, hermanos, estamos desnudos. Amén. Tú y yo aquí nos podemos engañar, pero Dios sabe la realidad de cómo tú y yo vivimos. De cuando estamos en el trabajo, ¿sí? Y pasa alguna joven por ahí, si tu pescuezo se voltea como el exorcista, o si verdaderamente resistes, el Dios lo sabe. No creas que Dios no te está viendo. Dios sabe también cuando de repente entras a las redes sociales y te empiezas a meter donde no tienes que andar metido. Él lo sabe todo eso, hermano. Él sabe cualquier cosa que tú y yo hagamos pensando que lo estamos haciendo a oculto o a ojos ocultos de la gente. Dios está viendo todo lo que tú y yo estamos haciendo, hermano. Dios está viendo todo, hermano. Y eso debería de ponernos a meditar y poder refrescar nuestra conciencia. Si nuestra conciencia se había cauterizado y ya hoy muy a la ligera ya nos comportábamos como cualquier persona que no tiene conocimiento de Dios, sin temor de Dios, hermano, es tiempo de que reflexionemos. Yo creo que es un tiempo, siempre hay un tiempo en el cual Dios nos habla y nos dice: si oyes la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque cuando ya está siendo arrojada la palabra de Dios sobre nuestro corazón, hermano, la Biblia dice que al que más se le está confiando, más se le va a demandar. Más se le va a demandar. Por eso mucha gente a veces tiembla cuando empiezan a escuchar alguna cosa de la palabra, porque empieza el temor, y como no quieren soltar de hacer eso, sí, es posible que sea la última advertencia que Dios les dé. Yo no soy Dios, pero ha habido casos en los cuales Dios se ha dado todavía, en su lentitud, en su misericordia, en su gracia, en su amor, volver a avisarle a esa persona: esta es la última oportunidad que te voy a dar. Es tiempo de que dejes de estar haciendo eso, porque es la última oportunidad que te voy a dar. Ha habido gente los cuales Dios les ha hablado de esa manera, y Dios quiera que hable a nuestros corazones de esa manera, para que nosotros rectifiquemos nuestros caminos y aquellas cosas que hacemos allá en oculto, ¿sí?, que sentamos la presencia de Dios a un lado de nosotros, hermano. Ahí cuando estamos de chismosos, murmuradores, quejumbrosos, hablando mal de la gente, poniendo en riña a los hermanos, a los familiares. Hay gente que es muy buena para todo eso. Que Dios esté, que sientan su presencia. Pero a veces, como ya están bien adormecidos de la conciencia, ya no sienten. Pero el hecho de que no sientan, hermano, no quiere decir que no va a llegar tarde o temprano la disciplina de parte de Dios. Capítulo 139, versículo 1 del libro de Salmos. Fíjate esto, hermano, por favor, y atendamos a la palabra de Dios. Amén. Dice el salmista David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, ¿qué dice? Desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos, ¿qué dice? Todos mis caminos te son conocidos, hermano. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, dice, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, cielos, escucha, cielos, no cielo. Si esto habla de la omnipresencia de Dios en cualquier lugar, primero, segundo, tercer cielo. Si subiera a los cielos, ¿qué dice? Ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo, porque donde Dios está, hermano, se disipan las tinieblas. Donde la gente quiere ocultarse, así vayas, te ocultes en la cueva donde tú quieras, en el tuburio donde tú quieras, en el antro donde tú quieras, donde quiera que te metes, te encierres pensando que nadie te va a ver. Dios está en ese lugar. Dios está ahí, hermano. Donde quiera que andemos. No podemos vacilar con Él pensando de que Dios no está aquí en este lugar. Aquí lo puedo hacer. Aquí no sabe mi papá lo que hago, no sabe mi esposa lo que hago, no sabe mi esposo lo que hago, no sabe el patrón lo que hago, no sabe el gobierno lo que hago, no sabe fulano lo que hago, pero hay alguien que sí sabe lo que tú y yo estamos haciendo, hermano, y ese es Jesucristo de Nazaret. Él sí lo sabe, hermano. Él sí sabe todas las cosas. No hay ninguna cosa que sea oculta ante los ojos de aquel al cual un día le vamos a dar cuenta, hermano. Él sí lo sabe. Él sí sabe lo que estamos haciendo. No podemos engañar a todo el mundo. Yo los puedo incluso engañar a ustedes, pero Dios sí sabe lo que estamos haciendo. Y a Él no lo vamos a poder, ni intentemos engañarlo, hermano. Porque la gente que lo ha intentado engañar, se ha quedado en el intento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vengan para acá por favor, hermanos. Las cartas a las iglesias que fueron enviadas en Asia Menor cubren universalmente todas las iglesias del mundo. En aquel tiempo eran dirigidas hacia las iglesias que estaban ubicadas en esa zona del globo terráqueo, pero hoy que ya son parte de la palabra de Dios circulando a través de todo el mundo, aquí en estas cartas nosotros podemos encontrar en cada una de ellas la manera en cómo tú y yo podemos estar viviendo en este tiempo. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y quiero que vean cómo a todas estas iglesias Dios les dice estas palabras, hermano. Vamos a leer nada más el versículo que quiero. Capítulo 2, versículo 2. Ayúdenme a leerlo, hermano, todos en una sola voz, y háblenlo a su corazón. Hablemoslo a nuestro corazón. Amén. Ok, dice el versículo 2 todos juntos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Sí, yo conozco, ¿qué le dijo? Tus obras. Versículo 9 del capítulo 2. A esta iglesia de Esmirna le dice las mismas palabras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué le dijo? Yo conozco tus obras. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras. Versículo 19. Esto no es casualidad que se repita tantas veces, hermano, en pocos capítulos. Sí, es una advertencia muy severa contra nosotros, la iglesia. No es contra la gente del mundo, es contra nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1.
Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 8, léanlo conmigo por favor. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Yo conozco tus obras. Dios conoce, hermano, nuestras obras. Todo lo que tú y yo andamos haciendo, Él lo conoce. No hay ningún lugar sobre la tierra ni fuera de la tierra donde Dios no esté presente con nosotros. Él anda alrededor de nosotros, hermano. Donde quiera que tú y yo andamos caminando, el Señor anda con nosotros. Fíjate, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. ¿Ya están? Dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Pon atención, estos 7 candeleros de oro somos nosotros, la iglesia. Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué dice? A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es Jesucristo, en medio de los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro, hermano, son las 7 iglesias. Versículo 20, fíjate, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Ahora, cuando entramos al capítulo 2, versículo 1, fíjate esto, hermano. Aquí anda Jesús caminando en medio de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que, ¿qué dice? Anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. El que anda, eso significa, hermano, que Dios anda en medio de nosotros, y que Él está viendo todo lo que tú y yo estamos haciendo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, con la familia, donde quiera que estemos. Dios está viendo todo lo que tú y yo hacemos, hermano, y no hay cosa alguna que Él no sepa de nosotros. Él sabe todo lo que hacemos. No hay cosa alguna que se pueda ocultar ante sus ojos, hermano. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Esto nos va a dar un poquito de memoria y nos va a refrescar nuestra conciencia para que sepamos, hermano, cómo estamos caminando, cómo andamos caminando, cómo nos estamos comportando. El creyente, cuando empieza a comportarse de esa manera, por eso le llamamos esta serie así. Son pecados que nadie ve, ¿sí? Pecados que nadie ve, pero Jesús sí. Quizá podemos burlarnos de todo el mundo, pero de Dios no, hermano. De Dios no intentemos, tengamos temor, hermano, porque dice la Biblia que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Es muy espantoso cuando el Señor nos toma y por falta de humildad, hermano, entonces tenemos que pasar por los castigos, los azotes o disciplinas de parte de Dios. Mucha gente que ha necesitado eso para poder ablandar su corazón y darse cuenta que con Dios no podemos jugar. Eso debe de haber temor en nuestro corazón, hermano.
Cuando uno habla estas cosas, uno también tiembla ante su palabra, por supuesto, uno también es hombre. Pero hay gente, hermano, que de plano no tiene temor de Dios, no tienen temor de Dios. Jeremías 23:23. Dice el Señor: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Nos podremos ocultar en algún lugar donde Él no nos ve, hermano? No, no hay ningún lugar. Dios está en todo lugar, hermano. Dios está en todo lugar. Esto debería de darnos temor. Si alguno de los que estamos aquí no estamos bien, es mejor que te arrepientas, hermano. Es mejor que te arrepientas y sepas que con Dios no vamos a poder jugar. Porque a veces la gente, hermano, piensa burlarse de Dios. Piensa burlarse de Dios, y de Dios nadie se burla, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros como pueblo de Él. Salmos capítulo 19, 12, nuevamente leemos este pasaje. Dios tenga misericordia de nosotros, su pueblo, hermano, y aprendamos a temer delante de Dios. ¿Se acuerdan que en la serie que hablábamos acerca del juicio venidero, hablábamos acerca de un tema donde Dios nos da un espacio para que nosotros mismos seamos juzgados por nosotros mismos? Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: si nosotros somos juzgados, entonces no somos castigados como el mundo. Porque nosotros mismos estamos reconociendo delante de Dios: Señor, no estoy bien, perdóname. Pero no solamente es decirlo, sino hay que arrepentirnos. Porque la palabra de Dios habla de que sí, Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Los sacrificios que a Dios le agradan, hermano, es cuando uno se humilla delante de Él y dice: Señor, la estoy regando, Padre, no estoy bien, esto que estoy haciendo no está bien. Pero no solamente eso, de labios, sino que haga uno un cambio en esa área de su vida y que no siga haciendo lo mismo. Capítulo 19, 12 del libro de los Salmos. ¿Ya llegaron ahí? Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice el salmista David: líbrame de los que me son ocultos. Porque cuando nosotros entendemos, hermano, los errores, es mejor que nosotros los podamos ir corrigiendo. Hay errores que quizá no son vistos a nuestros ojos, y eso no quiere decir que eso no pueda traer una consecuencia. El pueblo de Israel, hermano, por falta de conocimiento, dice que fue destruido, porque le faltó conocimiento. Y como ellos desechaban la ley de Jehová, dice: también yo los desecharé del sacerdocio. Y como me rechazaron, también yo rechazaré a sus hijos. Líbrame de los que me son ocultos, ¿sí? Y enséñanos, Señor, a poder entender nuestros propios errores para no seguir caminando en necedad. Esa debería ser nuestras oraciones, hermano. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13, 28, 13. Entonces, de Dios, hermano, no vamos a poder burlarnos, ¿verdad que no? Dios está presente en todo lugar. Si le entramos y queremos burlarnos, entonces cíñete, como le dijo en alguna ocasión a Job: cíñete como varón tus lomos. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. Y le empieza a preguntar Dios a Job. Y llega el momento donde dice Job: me arrepiento en polvo y ceniza. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Pero llegó el momento donde decía él: mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Ahora sí puedo conocerte. Porque cuando uno conoce al Señor, hermano, debería de tener más temor de Dios. De verdad que a mí me da un poquito de pendiente cuando ve uno que hay gente que camina sin temor de Dios, que muy a la ligera hacen cosas que son sumamente graves delante de los ojos de Dios. Muy, muy graves. Y estoy hablando de gente que conoce la palabra, no gente que la desconoce, gente que conoce la palabra, y aún con todo y eso se van encima de Dios pensando que Dios no los está viendo. Eso es muy peligroso. Capítulo 28, 13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Más dice: mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. El que los confiesa y se aparta, ya una vez, hermano, que ya vimos el error,
Estamos cometiendo un pecado. No se trata nada más de compungir nuestro corazón y ay, Señor, perdóname, no sabía, Padre, perdóname. Y ahorita a lo mejor la palabra golpee como martillo nuestro corazón. A lo mejor esté quemando nuestro corazón por dentro y diga, tengo que corregir eso, tengo que corregir aquello. Y salgas de aquí y sigas siendo el mismo o la misma. No se trata de eso. Se trata de que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Se trata de que la palabra de Dios se tiene que practicar. No nos tenemos solamente que llenar de información tras información. Yo les decía al principio cuando comenzamos el tema pasado, que aquí en la iglesia se da mucho testimonio, que hay muy buena palabra y que hay muy buena palabra, pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está la práctica? Mucha gente recibe la palabra de Dios, pero no la practican. Y a la hora de practicar la palabra de Dios es donde mucha gente se queda porque creen que Dios pues no le importa. Dice la Biblia, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ahora eso ya es una responsabilidad tuya y mía. Tú y yo tenemos que ser conscientes de que tú y yo nos tenemos que esforzar para poner atención y ser obedientes a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Y no estarnos fijando en lo que la demás gente hace y por la demás gente excusar nuestras faltas delante de Dios, hermano. Porque hay mucha gente que de esa manera se comporta. Dice entonces, ayúdenme a leerlo nuevamente, Proverbios 28:13, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Lo leemos juntos, hermanos. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En un tiempo, hermano, dentro de lo que veníamos aprendiendo en las 5 solas de Martín Lutero, de la Reforma Protestante, hubo un tiempo en el cual a la gente se le había enseñado que para poder expiar sus pecados tenían que ir delante de un hombre, que esto eran los sacerdotes, y esto lo tenían que hacer en ciertos tiempos, trimestralmente o semestralmente o anualmente. Entonces cada año, en el caso de los jerarcas, tenían que llegar delante de otro hombre y empezar a confesar sus pecados. Y entonces aquellos hombres con alguna guía para perdonar pecados, aparentemente, porque tú y yo tenemos que entender que sobre la tierra no hay ningún hombre que pueda perdonar nuestros pecados, solamente Jesucristo. Amén. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Amén. Entonces llegaban delante de esos hombres y llegaban con sus listotas, quizá algunos hasta a lo mejor con un libro de tanto pecado que hicieron durante el año, y se pasaban horas y horas ahí. Señor, acúsome de esto y me acuso de esto y confieso que hice este pecado y que hice esto, que hice aquello, esto otro, y empezaban a arrojar y arrojar y arrojar. Pasaban horas. De hecho, hasta el día de hoy, esa es una de las prácticas que siguen haciendo en el catolicismo. Horas completas. Y ya salían de ahí, ok, vas a hacer esto. Y soy pecador y por mi culpa, por mi gran culpa. Si culpable soy y culpable están dándose sus golpes de pecho. Y después de pasar unas cuantas horas ahí confesando sus pecados, se levantaban pensando que ya habían sido sus pecados perdonados, sin darse cuenta que todavía salían de ese lugar con sus costales llenos de pecado, porque delante de ningún hombre, hermano, la gente debe de confesar sus pecados esperando a que esa persona le pueda perdonar sus pecados. Salían de ese lugar igual, hermano, igual, con pecados todavía extras, porque ahora ellos salían creyendo que ya su pecado había sido perdonado, pero no había habido un arrepentimiento genuino en su corazón. Se salían de ahí, se comen su hostia, que para ellos es un sinónimo de purificación, porque están ingiriendo el cuerpo de Cristo, están bebiendo la sangre de Cristo, se están purificando, y entonces salían de ahí y ya ahora sí me siento. Hasta algunos de ellos todavía con una expresión de descarado decían, me siento ligerito. Ahora sí me siento que ando en el aire porque por fin ya pude drenar mis pecados, ya pudieron expiar mis pecados, ya confesé mis pecados, pero no se apartaban de ellos. Mucho cristiano se comporta igual que esas personas. A veces nosotros somos muy buenos para andar criticando a la gente dentro de este movimiento, pero también nosotros, hermano. Tengo que ir a la iglesia porque ya no he ido. Ya tiene como 3 semanas que no voy. Su alma no les deja en paz, su conciencia. A la iglesia tienes que venir siempre. Dice la palabra de Dios, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. No para venir a sentirte bien en tu alma. No, porque para sentirnos bien en nuestra alma tenemos diario que estar caminando en santidad.
Diario, nuestra relación con Dios, hermano, debe de ser diariamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el tiempo. Entonces estas gentes, hermano, se paraban y no pasaba nada. Porque a Dios, hermano, no le agradan las confesiones de labios apartadas de un arrepentimiento genuino. De nada sirve que tú pases, por ejemplo, tiempo con tu esposa diciéndole perdóname por lo que hice y sigas haciendo lo mismo. O tu esposo, tu amigo, tu amiga, tu patrón, quien sea. De nada sirve, porque la Biblia dice, hermano, que para que verdaderamente haya un perdón de pecado tiene que haber un apartamiento de él. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios está en todo lugar, hermano, en todo lugar. A través de esta serie vamos a aprender algunas cuantas cosas, y yo creo, y ese es el deseo de mi corazón, que cuando estemos haciendo cosas que no son de Dios, sintamos su presencia ahí, y de verdad detengamos nuestros pasos, detengamos nuestro pensamiento, que a veces se desenfrena, nuestra lengua, que a veces parece látigo, ¿sí? Nuestros pies, que a veces se apresuran hacia la maldad, y que podamos detener y ser dueños de nosotros mismos. Esto es el dominio propio, de poder agarrar y detenerse y decir, no, esto que estoy haciendo no está bien. Pero el diablo te va a decir, pero sí, tú tienes la razón, esto no está bien, porque Dios dice esto en su palabra. Eso es a lo que se refiere Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando altivez, todo conocimiento, argumento es todo conocimiento que se levanta, ¿verdad?, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo desobediencia a la obediencia a Cristo. Casi voy terminando, capítulo 51, versículo 17. Si me ayudan, por favor. Salmos, capítulo 51. Este Salmo 51, hermanos, nos deja ver el corazón de un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios. Aquí podemos ver la actitud correcta que debemos de tener cuando de repente llegamos a cometer errores. Esta debe de ser la actitud. Este salmo lo deberíamos de hacer nuestro de memoria, porque en muchas ocasiones en nuestra vida lo vamos a necesitar para poderlo confesar delante de Dios. Capítulo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones, lávame más y más, límpiame de mi pecado. Hay mucha gente, hermano, que está testa de pecado, pero ni siquiera se atreven a poderle decirse, como el fariseo, que dice que subió a la hora de la oración, y un fariseo y un publicano, y el publicano dice que no quería ni levantar su cara al cielo. No quería, tenía vergüenza, tenía mucho dolor, porque él era un hombre que robaba al pueblo y les extorsionaba a través de los impuestos, y está ahí sin querer levantar su rostro. Pero fíjate que fue a la oración, como algunos de nosotros, hermano, cuando venimos a la iglesia. A lo mejor venimos, puede ser el caso, ¿no?, que incluso estemos aquí personas que nos sentimos mal, que a lo mejor están pecando o estamos pecando, porque Dios conoce nuestras vidas. Entonces venimos aquí con el fin de verdaderamente de recibir la gracia de parte de Dios, y viene uno con la actitud correcta, con su corazón humillado delante de Dios. Este publicano así llegó, pero el fariseo dice: Señor, te doy gracias que no soy como todos los hombres, ladrón, injusto, y luego todavía adúltero, se dice, ni aún como este publicano. Y empieza, no, yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí esto, yo sí aquello. Si estaba orando para sí mismo, estaba orando para sí mismo. Y entonces dice que Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿quién creen ustedes que regresó a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? Dicen todos, el publicano. Es verdad, eso es verdad, porque cuando tú y yo reconocemos, eso muestra la humildad que hay en nuestro corazón. Reconocemos que no estamos bien, y el salmista David de esta manera confesaba sus pecados: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y escucha, hermano, he aquí, tú amas la verdad de lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque se estaba secando, se estaba apagando. Estaba ya sintiendo, ya no sentía la presencia de Dios, ya no sentía su comunión con Dios. Y entonces le promete: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Porque eso es la manera en como tú y yo tenemos que llegar delante de Dios, hermano, humillados delante de su presencia. Padre, perdóname. En vez de estar ocultando el pecado por todos lados y pensando que podemos burlarnos de todo mundo, hermano, de Dios no nos podemos burlar. Y tengamos bien presente eso: de Dios no podemos burlarnos. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce la resistencia que ponemos cuando viene la tentación y estamos luchando, o si nos dejamos llevar por el desenfreno de la tentación y decimos: no, pues otra vez volví a hacerlo. Él sabe, hermano, Él conoce nuestras luchas. Amén. Ponte de pie, por favor, hermano. Te voy a invitar a que leamos este pasaje de Hebreos capítulo 4 versículo 16 y de nueva cuenta, hermano, que la palabra de Dios se impregne nuestra alma. Dice este pasaje, leámoslo juntos, hermanos, por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente, hermano, al trono de la gracia. Este puede ser el día que Dios verdaderamente iba a cambiar tu vida, pero de ti y de mí depende. Si tú estás viviendo en pecado, hermano, esta palabra fue exactamente para ti. Si tú estás viviendo así, de esa manera, y el Espíritu de Dios te ha hablado, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, hermano, porque los que más perdemos somos nosotros los hombres. Cierra tus ojos. Padre, tú conoces, Señor, todos nuestros caminos. No hay cosa alguna, Señor, que tú no conozcas de nosotros. Por esa razón, Señor, venimos delante de ti en esta hora, mi Dios, presentándonos, humillándonos, reconociendo, Señor, que necesitamos ser restaurados, que necesitamos tu perdón, Padre. Te pido, mi Dios, que tu gracia sea derramada sobre nosotros. Tú nos invitas, Señor, a acercarnos confiadamente delante de tu trono de gracia para encontrar gracia y oportuno socorro a nuestra necesidad. Esa es nuestra necesidad, Padre. Tú has abierto nuestro corazón, Señor, y tu palabra ha entrado traspasándolo, Señor, de tal manera que ha dividido nuestro pensamiento y nos ha hecho ver, Señor, que había cosas ahí ocultas que no las queremos reconocer. Pero en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que tú eres el único, Padre, que puedes perdonar y quitar y limpiar todo pecado de nuestra alma, Señor. Que haya un verdadero arrepentimiento, Dios, en el corazón de aquellos, Señor Jesús, que sin deseo, Señor, y sin esfuerzo, Padre, y deliberadamente y libremente, Padre, pisotean tu sangre, mi Dios, y tienen por inmunda tu sangre preciosa. Perdónales, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por cualquier pecado, transgresión, aquellos pecados, Señor, ocultos, que creemos que nadie ve, Señor. Cuando estamos murmurando con la gente, los sentimientos y emociones que brotan de nuestro corazón hacia gente, cuando tratamos de poner discordia, Señor, aún en medio de la familia de la fe o en medio de nuestros familiares, amigos, Señor, cuando estamos tratando de hacer algo oculto a ojos de los patrones, Señor, cuando estamos tratando, Señor, de mentir o engañar, Padre, tú conoces todas esas cosas, mi Dios. Tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos, mi Dios. No hay cosa alguna, mi Dios santo, que no sea revelada delante de tu presencia. Sea tu presencia, Señor, enfrente de cada uno de nosotros, Padre.
Porque aquí, Dios Santo, congregacionalmente hablando, podemos engañarnos los unos a los otros. Pero tú conoces, Señor, cómo vivimos fuera de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, mi Dios. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Cambia aquellas áreas del alma de uno que no son de tu agrado, Señor. Y permítenos poder seguir creciendo en santidad, ir madurando, Señor, como hijos tuyos. Y que no sea solamente, Padre, una expresión de que es buena la palabra, sino que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, mi Dios. Levanta una iglesia, Señor, de hombres y mujeres que donde quiera que vivamos, donde quiera que trabajemos, donde quiera que andemos, Señor, podamos dar la luz de tu gloria, Señor, y podamos ser un testimonio donde quiera que estemos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a sentir tu presencia a nuestro lado, a sentirte, Señor, cuando estamos intentando entrar en caminos de maldad, cuando estamos tratando, Señor, de encaminarnos en caminos de muerte, caminos de perversión, Señor, caminos que no son de tu agrado, Padre. Ayúdanos, Padre. Cuando estamos a punto, Señor, de caer, mi Dios Santo, en las incitaciones o las tentaciones del diablo, Padre, ayúdanos, mi Dios. Tú dijiste, oren para que no entren en tentación. Líbranos del poder del mal, Señor, de tal manera, mi Dios, que nuestra vida pueda ser, Señor, observada por nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, mi Dios, y sintamos tu presencia en todo momento, en todo lugar, Señor. Que donde quiera que estemos y andemos, Padre, sea tu mirada sobre nosotros, mi Dios, sea tu temor sobre nosotros. Te damos gracias en esta hora, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que transforma nuestras vidas día con día. Porque tu palabra, Dios, como espada de doble filo, viene, corta aquellas áreas de nuestro ser, Señor, y nos advierte, Padre, para poder reflexionar, recapacitar y seguir avanzando en este caminar, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.